El Centro Mundial de Milagros y el pastor William Magaña presenta Unción TV. Qué bendición es saludarte una semana más, qué alegría para mí. Yo soy el pastor William Magaña, de verdad agradecido con tanto reporte de sintonía, de amigos que nos escriben, de gente que está atenta a esta programación de televisión en los diferentes países también. Mi saludo, mi cariño en las naciones donde estamos entrando con el programa y las cosas maravillosas que el Señor está realizando. Hoy me encuentro nuevamente en los estudios de Unción FM, la radio en Costa Rica, aquí en San José, Costa Rica. Desde este lugar estamos llevando a cabo este programa que sé que es de bendición para tu vida, y desde ya declaro la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Vamos entonces a un tiempo maravilloso. Justamente desde acá tuvimos un tiempo maravilloso. Estuvimos hablando acerca de cómo se pudren los yugos a causa de la unción. Así que vamos a mirar este tiempo que tuvimos, donde estuvimos hablando, explicando porque los yugos, que es la esclavitud, y cómo se rompen los yugos que atormentan vidas y familias. Así es que veamos, el programa del día de hoy está interesante acerca de cómo se rompen los yugos, que es a causa de la unción. Estás viendo Unción TV. Tengo cerca a mi familia, mi cuerpo es como un reloj. Trabajo con abundancia y no me separo de vos. Cuido lo que tengo y me cuido yo. Cuido lo que tengo y me cuido yo. Y con Unción Radio
Congreso Internacional Su Gracia 2015. 4 Naciones Unidas por una generación. Bolivia, Pastor Israel Huachaya. Honduras, Pastor y Salmista Carlos Ballesteros. Por Costa Rica, los pastores William y Ciani Magaña. Pastores Andrés y Jazarela Rodríguez. Y desde Australia, del Ministerio Hillsong United, Nathan Ironside. Del 15 al 18 de octubre, Auditorio Pasión por las Almas, San José, Costa Rica. Entrada gratuita. Informes al 2233-4454. En Facebook, GP2.0. Patrocina. Te invita. Entonces, yugo tiene que ver con servidumbre, yugo tiene que ver con esclavitud. Con la servidumbre de su pueblo romperá el yugo de la esclavitud. Entonces podríamos pensar que yugo es esclavitud, es estar en esclavitud de algo, Pastor Randall. Así es. Entonces cuando hablamos de yugo, dice romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. Es decir, que el yugo representa esclavitud. Y Amén. que solo se rompe a causa de la unción. Amén. Amén, que es una esclavitud. Recuerde que el yugo el que se daba era en los animales, ¿verdad? En los bueyes, que se les ponían unas partes de madera para mantenerlos enyugados hacia donde los quería llevar O sea, eran esclavos. Es correcto. Estaban a las órdenes de alguien. Eran tomados y el yugo lo que hacía era mantenerlos unidos en la dirección de la persona que los estaba guiando. Sí, los yugos eran o son, ¿verdad? Porque todavía hay gente, por ejemplo, aquí en Costa Rica, no sé en tu país, pero aquí en Costa Rica los yugos es lo que lleva aquellos trozos de madera muy pesados que van en la nuca o en la cerviz del animal, que es un buey, y lo hacen mirar solo para abajo y no tienen ellos libertad para moverse en la izquierda o en la derecha, sino que eso los tiene enyugados, que es esclavitud. Pero Pastora Raquel y Pastora Ruth, cuando hablamos de yugos, y amados televidentes y amigos, cuando hablamos de yugos espirituales, estamos hablando de gente que está sufriendo, que está en angustia, que está enyugada, que está esclava todavía de la opresión, de la soledad, de la tristeza, y que han buscado solución. Buscan solución en alguna pastilla, en algún medicamento, en algún experto conferencista, en alguna área, en algún psicólogo, alabado sea el nombre del Señor, y la gente anda buscando cómo romper con esa esclavitud, que la Biblia lo define como un yugo. Sí, y hay gente linda que ama a Dios y que el deseo de ellos es, pastor, es serle fiel a Dios, pero están con un área esclavizada, están con ese yugo en X área. Eso me recuerda... ¿Puede ser el yugo en la finanza? Sí, puede ser financiero, puede ser la de salud. la salud, puede ser de que han orado, lo han ungido, han clamado y tienen años y siguen en la salud. Ese es un yugo. Puede ser en la droga, puede ser en pornografía, en tantas cosas que hay gente y anhelan ser libres, aman a Dios, pero están con ese yugo. Ahora la Biblia dice que se rompe, Pastor Randall y amados televidentes y oyentes que nos siguen radio y televisión, que esos yugos se rompen a causa de la unción. Habría que definir qué es la palabra unción hasta ahora. ¿Qué es la unción, verdad? Cuando, por ejemplo, en el libro de Éxodo, sobre todo se hablaba del aceite de la unción. O sea, había un aceite para ungir, había un aceite de la unción, un aceite especial, un aceite fresco, un aceite que podía cambiar la perspectiva y el camino de una persona. Cuando hablamos de unción, la palabra de unción se define como el poder de Dios actuando en mí. Para que ahí registren en sus apuntes, es el poder de Dios actuando en mí. Para los rabinos, la unción es la bendición de Dios, la mano de Dios puesta en la cabeza de una persona. Cuando hablamos de ungir, de la unción, estamos hablando de alguien que recibe esplendor, de alguien que recibe brillo, de alguien que recibe el favor de Dios y la gracia de Dios. Ahora, el poder de la unción. Hay un versículo, Pastor Randall, tal vez nos ayudas, que está en el Salmo 89, versículo 20. Eso nos va a ayudar a comprender un poquito más. Pero bueno, el punto es que a causa de la unción es que se pudren los yugos. Entonces, los yugos no se pudren a causa de las habilidades.
ni se pudren a causa de los talentos de las personas. Los talentos tuyos bendicen, las habilidades de la gente bendicen, las habilidades bendicen, los talentos bendicen. Pero lo que necesita alguien para que un yugo se le pudra o se le rompa es el poder de Dios, es la unción del Espíritu Santo. Es que venga la unción para que los yugos en una ciudad, en una iglesia, en una familia se pudran. Repito, las habilidades son buenas, los talentos son buenos. A mí me bendicen los talentos de ustedes. Yo espero que mis talentos a ustedes los bendigan. Pero eso no es suficiente. Se necesita algo que se llama unción, según la Biblia, para que se pudran los yugos. Y dice Salmo 89, versículo 20. Dice la palabra de Dios: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. O sea, tenemos que la palabra unción es bíblica. Amén. Ahora la Biblia dice, hallé a mi siervo David. O sea, Dios andaba en una búsqueda. Dios andaba buscando a alguien para ungir. La palabra ungir lo que significa es derramar aceite sobre alguien. Así es. Untar aceite sobre alguien. Pero cuando hablamos entonces de aceite, estamos hablando del Espíritu Santo. Porque Amén. la palabra aceite es tipo del Espíritu Santo, igual que la palabra vino es tipo del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia dice, allá mi siervo y lo ungí, es decir, derramé de mi Espíritu Santo sobre David. ¿Y cuáles fueron los beneficios que David tuvo ahí cuando fue ungido? Si usted sigue leyendo ahí el texto bíblico, Pastor Randall, habla de beneficios, habla de cosas poderosas que ocurren cuando alguien recibe el poder de la unción. Gente en la Biblia recibió el poder de la unción y fue liberada, fue cambiada. Cuando la unción se derrama en un lugar, cuando la unción se derrama en una familia, todo cambia, pastor. Así es, porque dice el versículo 21, estamos en el Salmo 89, y dice el versículo 21, mi mano estará siempre con él. Oiga, la persona que recibió la unción. Amén. Dice que mi mano, está hablando Dios, estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Sigue diciendo el 22. No lo sorprenderá el enemigo. Ay, poderoso. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Sigue diciendo, mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. O sea, sin duda alguna, cuando alguien recibe la unción, en este caso estamos hablando de David. La Biblia es clara, ya mi siervo David y lo ungí con mi santa unción, lo ungí con el poder del Espíritu Santo. Alguien podría decir, ¿cómo es eso, ungir con el poder del Espíritu Santo? Bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, la Biblia habla de cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Ya no dijo con aceite, ya no dijo con la unción, sino cómo lo ungí con el Espíritu Amén. Santo. Hay que tener claro que el aceite es tipo del Espíritu Santo, que cuando hablamos de aceite estamos hablando básicamente del Espíritu Santo que se va a derramar, que el Espíritu Santo tiene ese poder de derramar. Cuando uno lee Isaías 44:3, que sería muy interesante leerlo el día de hoy, Isaías 44:3. En algunos momentos vamos a orar. Por favor, los que nos siguen por radio y aún por televisión, envíenos su petición de oración, marcando nuestras líneas telefónicas, marcando nuestro código de texto, en este caso aquí en la radio, 7067, y los que nos ven por televisión, ahí en pantalla le van a informar cómo usted puede enviarnos su petición de oración, y yo estoy convencido de que los yugos se van a romper el día de hoy. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? La unción, la habilidad buena y el talento bueno. Entonces, unamos habilidad y unamos talento con la unción. Pero, ¿cómo recibo la unción? Es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué David sí la recibió? ¿Por qué otros en la Biblia sí recibieron ese poder que Dios quiere depositar? Cuando vuelvo a ese versículo bíblico de Hechos 10:38, que es uno de mis versículos que a mí me apasiona, Pastor Randall, cómo Dios ungió. La palabra ungir es derramar. Cuando hablamos de ungir se derrama algo, ungí, unté, derramé. Entonces quiere decir cómo Dios derramó con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo con esa unción anduvo haciendo bienes y libertando a todos los oprimidos por el diablo. Imagínate el poder de la unción. Yo me recuerdo que cuando este ministerio de radio empezó, que lleva para unos 7 años, íbamos de varios hermanos, íbamos rumbo hacia Punta Arenas a predicar,
yo iba con ellos, iba para predicar. Punta Arenas es una ciudad aquí en el Pacífico de Costa Rica, para los que nos miran en nuestros programas internacionales de tele. Y resulta ser que empecé a orar, y regresando a Punta Arenas, Dios me dijo, ponle a la radio Unción FM. Y yo empecé a orar y dije, ¿por qué unción? Y Dios me dijo, porque es el poder de Dios actuando en las vidas. Unción, ese nombre me honra. Ese nombre es bíblico, es un nombre, unción. Cada vez que digan unción, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Entonces vemos que Cristo fue ungido con el poder de la unción. Y cuando fue ungido allá en Lucas capítulo 3, versículo 21, dice que empezó una activación de milagros en la vida de Jesús a la edad de 30 años. Después de los 30 años fue que empezó la activación de milagros, la gente sanándose a causa de la unción que portaba Jesús. Así es, por eso Cristo mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y esa unción viene para capacitarte y habilitarte, porque luego dice para pregonar libertad a los cautivos, para echar fuera a los demonios, para dar vista a los ciegos. Entonces la unción es un equipamiento divino a la vida de un hombre para la obra a la cual Dios lo ha llamado a ejercer. Entonces, juntamente con el llamado, Dios lo unge a un hombre con el aceite de la unción, que ese aceite es la habilidad sobrenatural de Dios para empoderar a un hombre para hacer la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir? Que una canción puede ser muy linda, pero ungida puede pudrir yugos, ungida puede sanar al enfermo, ungida puede libertar al cautivo. Usted me está diciendo que pueden haber canciones que no están ungidas. Es correcto. Así lo creo yo, ¿verdad? Lo que esto significa es que pueden haber ambientes secos, ambientes hostiles. Así es. Ambientes difíciles. Porque si la unción no está en un lugar, los yugos no se van a podrir. ¿Y qué es lo que anda buscando la gente? Ser liberado, ser ministrado. Pero en ambientes secos, ambientes donde no se le dé libertad al Espíritu de Dios, difícilmente va a haber un rompimiento de esos yugos, que repetimos, el yugo es vivir esclavo. Y cuando estamos esclavos, la esclavitud no es una bendición, o es una bendición ser esclavo. Bueno, esclavo de Cristo sí, pero ser esclavo del dolor, de la enfermedad, de los vicios. De las angustias, de las depresiones, no, jamás. Para eso fue Cristo a la cruz del Calvario, para hacernos libres. ¿Usted cree que Dios toma hombres y los unge? Sí, amén. Toma mujeres y las unge. Amén. Para que a través de cuando ministran o decretan o declaran una palabra, amén, la gente sea libre. Sí, amén, pastor. De hecho que por eso allá en Primera de Juan capítulo 2:20 dice que la unción, dice que, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. O sea, para conocer las cosas, lo que me hace conocer todas las cosas es la unción. ¿Eso está en Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. O sea, la unción me revela las cosas. Amén. Una vez que yo recibo, lo primero que tengo que hacer es recibir a Jesucristo. Cuando yo lo recibo, el espíritu del hombre se amalgama con el espíritu de Dios y somos uno con Dios. Automáticamente el que porta la unción es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso en Primera de Juan capítulo 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Amén. Él es el que nos lleva a toda verdad. Él es el que nos enseña a orar. Pregunta, que nos guía. ¿Puede alguien estar predicando sin unción? Sí, claro. Yo sí creo que cuando no hay unción, es más, me atrevo a decir que cuando no hay unción, comenzamos a tratar de llegar a las emociones de las personas. Y una de las evidencias de que no hay unción es que la gente sigue igual, se emociona, llora, cae, pero no cambia. No estoy diciendo que sea malo llorar, no estoy diciendo que sea malo caer. Lo que estoy diciendo es que si no hay una evidencia de un rompimiento de los yugos, que se pudran y que la persona cambie, entonces estaríamos diciendo que estamos predicando al alma, a las emociones, a los sentimientos
y no realmente con la unción del Espíritu Santo que pudre yugo, rompe cadenas, y sin que uno se dé cuenta, Dios está obrando, el Espíritu Santo está rompiendo, transformando vidas, y esos son los testimonios que llegan a los programas, a la radio, a la televisión. Esos son los testimonios de gente libre que nunca tal vez vamos a poder conocerlos, pero nos llega la información a los diferentes medios porque la unción llegó a sus vidas, los tocó, los transformó, los cambió, y entonces nos dan un testimonio precioso. Bueno, el tiempo avanza rápido. Estamos en televisión y radio simultáneamente bendiciendo a los países y las naciones. A pocos minutos de terminar el programa, y tenemos que orar por toda la cantidad enorme de peticiones que tenemos en los sistemas de cómputos acá, en el estudio de trabajo, donde veo muchas peticiones de oración, donde la gente dice: yo quiero que los yugos se pudran. Ahora, ¿cómo recibir esa unción? Este es un tema largo, amplio, que apenas estamos dando inicio en esta nueva temporada. Pero entonces sí puede ser que haya gente predicando y tenga buena oratoria y tenga conocimiento de lo que dice, pero no hay efecto para romper las esclavitudes de la gente. La gente oye el mensaje, va de regreso a su casa, y cuando llega sigue con la misma esclavitud que el yugo lo tiene atrapado. Así es, yo creo, en mi humilde opinión, ¿verdad? En mi humilde opinión, yo creo que si usted ganó el examen teórico de manejo de carro, no lo hace un buen chofer. O sea, la experiencia en la práctica es lo que usted lo hace un buen chofer. De igual forma, usted tiene el Espíritu Santo, pero la unción te capacita, te habilita para que todos experimenten verdaderamente lo que usted está hablando, lo que usted está predicando, lo que usted está enseñando. Entonces, En tiempos de Moisés preparaban un aceite que llamaban el aceite de la unción. amén. Porque ellos creían y creen hasta el día de hoy en el derramamiento de la unción. Cómo el poder de Dios puede visitar a una persona y romper todo lo que está malo en una persona. Y recuerde que cuando se ungía en los tiempos bíblicos, si se ungía algo era porque iba a ser exclusivo, Consagrado. porque iba a tener una función específica hacia un llamado, hacia algo que Dios lo llamó. Entonces, cuando Dios viene a ungir a un hombre, a una mujer, es porque ya verdaderamente está vinculado con un ministerio, con una función específica en el reino de los cielos. Sí, no es que alguien va a pedir unción así por luz. Habían 4 tipos de aceite, ¿verdad? Que hemos venido diciendo estas semanas, 4 tipos de aceite. El primer aceite era el que se guardaba para las cosas santas, para ungir, el que ellos llamaban el aceite fresco, el aceite de la primera prensa. Luego estaba el aceite de la segunda, la tercera y la cuarta prensa. Esos se usaban para oficios domésticos, de cocina, para asuntos médicos, para prender las lámparas de las casas. Pero el primer aceite de la aceituna, que se llama el aceite fresco de color oro, era el que se usaba para ungir. Es el que representa al Espíritu Santo. Con ese fue el que fue ungido David. Por eso fue que pudo matar al gigante, ¿verdad? Porque en 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 lo unge el profeta Samuel. Ahora, los profetas acostumbraban a dar un cuerno de aceite, pero ¿cuál aceite era? Era el aceite oro, el aceite dorado, el aceite primero, el de la primera prensa, porque los sacerdotes de una vez lo separaban, ese primer aceite. Amén. Ellos no guardaban, el segundo aceite para ellos ya no era válido para ungir. Era el primer aceite, el fresquito, el primero que derramaba la aceituna en la prensa de madera. Con ese fue ungido David, y con ese le vino un poder, un empoderamiento para enfrentarse a Goliat. No fue David, fue el espíritu que estaba en David, el espíritu de Dios que vino sobre David, porque dice que de aquel día en adelante el espíritu de Dios vino sobre David. Quiere decir que antes de ese ungimiento el espíritu de Dios no estaba con David. Porque léalo, y con eso vamos a terminar porque el tiempo se nos agota, y venimos con todas las peticiones de oración para orar. La pastora Ruth nos haga el favor de orar, la pastora Raquel, por la cantidad de oraciones que ya nos van a traer de la recepción acá, y a ustedes que están en televisión, vamos a orar también por las peticiones que nos hacen llegar por las redes sociales. Pero lee bien ese versículo de 1 de Samuel capítulo 16 y el versículo número 13, por favor. Vamos a leerlo en esta hora. Bendito sea el Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite. Ahora, ese cuerno de aceite venía con el aceite de la primera prensa. Amén. Los profetas no usaban otro aceite que no fuera el aceite dorado. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Ajá. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, en aquel ungimiento vino ¿qué?
El Espíritu de Jehová. ¿Sobre quién? Sobre David. Antes no lo tenía. Antes no lo tenía. Hay gente que esto no lo cree, pero el Espíritu Santo viene. Sí, amén. Quiere decir que el Espíritu Santo en medio de sus hermanos y no reposó en medio de los otros, sino sobre David. Amén. Vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a armar. Luego, si usted sigue el capítulo que continúa, habla de David venciendo a Goliat, que es el capítulo 17. Ahora, es un David con el poder del Espíritu. Amén. No era el David sin el poder del Espíritu. Ya ungido. Ya ungido. Era diferente. Ya el Espíritu de Dios estaba sobre él, quien lo empoderó para romper la esclavitud, el yugo de una nación. Porque Goliat tenía en esclavitud, en yugo. Así 40 es. días ahí encerrados, 40 hermano. días. Es un yugo, no es un yugo eso. Tenían Sí, temorizados. Tremendo, porque cuando se habla allá por el libro de Jeremías de yugo, también nos habla de la cautividad que iba a recibir el pueblo de Israel. Entonces, esa cautividad habla de un yugo, que ese pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, cuando hablamos de cautividad, de yugo, estamos hablando de esa cautividad. Vamos a terminar por este momento acá el tema de la unción por razones obvias de tiempo, radio y televisión. A los de televisión agradecemos que nos hayan acompañado, los bendecimos, nos vemos en la próxima audición. Vamos a tener nada más un clamor por ustedes, un minuto. La pastora Ruth va a orar por todos los amigos de televisión y radio, y también vamos a orar por todas las peticiones de radio. Levante sus manos en casa, doble sus rodillas y recibe el poder de la unción hasta ahora. Sí, Padre, venimos delante de tu presencia en unidad, Señor. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en tu nombre, Señor. Y hoy venimos orando por cada uno de los que está ahí en casa, ahí donde nos están escuchando, Padre de la gloria, para que sea tu Santo Espíritu el que venga sobre cada uno y los unja hoy, que unja sus ojos, que unja su mente, que unja todo su cuerpo, Padre de la gloria. Venimos delante de ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que tome, Señor, el control absoluto de su cuerpo. Así como mucha gente, Padre de la gloria, se apasiona por el fútbol, Padre, se apasiona por otras cosas. Hoy declaramos que se apasionan de tu presencia, que se vuelven, Señor, de levantarse de madrugada, en las tardes, en las noches, buscando de su presencia, porque vino el Espíritu tuyo, Señor, sobre cada mujer y sobre cada hombre, rompiendo los yugos de esclavitud. Hoy se rompen ahora a causa de la unción toda pobreza, toda ruina, toda escasez, toda enfermedad, todo hombre, Señor, que tenga un vicio que tal vez ha dicho que no ha podido. Hoy a causa de la unción se rompe ese yugo por el poder de la sangre de Cristo, y declaramos que el Espíritu Santo está sobre tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. A todos los que nos siguen por televisión, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Que tengan una semana maravillosa. Bendiciones. Chao a los que nos miran por televisión. El Centro Mundial de Milagros y el pastor William Magaña han presentado Unción TV.